Continuamos aquí en Café Sin Rosca por Hoja de Ruta Radio y estamos ya vía telemática con nuestra segunda invitada, la asambleísta Sofía Espín, con quien vamos a conversar sobre la consulta popular. Sigue la violencia, siguen los casos, acabamos de escuchar en la lectura de noticias de nuestra compañera, pues casos que espeluznan. ¿Eso se resolverá con la extradición? Vamos a preguntarle a la asambleísta, bueno, ¿por qué votar no en la consulta popular, estimada asambleísta? Muy buenos días. Buenos días, estimado César. Buenos días a todos los que nos ven por hoja de ruta. Es un gusto para mí siempre estar acá. Las primeras preguntas, lo primero que tenemos que preguntarnos los ecuatorianos es por qué el presidente Lazo llama a esta consulta popular. ¿Por qué lanza una consulta popular cuando el país se desangra, cuando el país sufre hambre, cuando tenemos la mayor crisis migratoria de la historia, inclusive peor que la que provocaron ellos mismos los banqueros en el feriado bancario? Y la respuesta es porque el señor Lazo está tan mal en la confianza que le tiene el pueblo ecuatoriano, tan mal en la credibilidad que le tiene el pueblo ecuatoriano, que necesita un mecanismo para subir un par de puntos en su imagen. En primer lugar, eso. Y en segundo lugar, esto, por supuesto, le permitirá tomar oxígeno para terminar su mandato. Y en segundo lugar, hay una pregunta clave que es el motivo de esta consulta, que es la pregunta 5, que él quiere quedarse con las autoridades de control actual para no ser fiscalizado, para no ser supervisado, para no ser monitoreado, digamos, a través de estas consultas, a través de estas autoridades. Y esa es la pregunta 5, que le quita competencias al Consejo de Participación Ciudadana, extiende en funciones a las actuales autoridades y permite y hace que sea ahora la Asamblea Nacional la que elija estas autoridades que actualmente las elegía el Consejo de Participación Ciudadana. Y para eso, ¿qué está haciendo el señor Lazo? Lanza esta consulta popular vendiendo humo, diciéndole que esta consulta popular es la que ahora sí va a solucionar la inseguridad del país. Este engaño social no es correcto, no es legítimo, es antidemocrático, no es conveniente que se le siga mintiendo a la gente diciéndole que la extradición va a solucionar los problemas de inseguridad. Mire, querido César, ya el presidente nos dijo que si aprobábamos la ley de uso progresivo de la fuerza, solucionábamos el problema de seguridad. Luego nos dijeron que si aprobábamos la ley que aprobamos ya hace poquito, el 3 de enero, la ley de seguridad ciudadana, ya se solucionaban los problemas de seguridad. Que nos dijeron que si las Fuerzas Armadas podían salir a colaborar con la Policía Nacional, ya solucionábamos los problemas de seguridad. Falso, falso, falso. Le estamos vendiendo humo a la sociedad y eso no es correcto. Los engaños sociales son antidemocráticos, son inconvenientes. No podemos tratar a la gente así. El presidente Lazo ha ganado la elección presidencial a base de mentiras y sigue mintiendo y eso no es correcto. En este momento la extradición, la primera pregunta. La pregunta, y con eso solucionamos, con la extradición solucionamos. Mire, querido César y ciudadanos que nos escuchan, México tiene extradición y la inseguridad sigue en México, continúa en México. Colombia tiene extradición y los problemas de inseguridad y de delincuencia y del tema del narcotráfico continúan en Colombia. El Salvador tiene extradición y los problemas de inseguridad, de narcodelincuencia continúan en El Salvador, continúan en Honduras. La extradición no soluciona la inseguridad. ¿Qué soluciona la inseguridad? Políticas públicas firmes con respecto a la delincuencia, inversión social, inversión en el sector seguridad, la estructura que deja el presidente Correa, que nos disminuye los homicidios por cada 100.000 habitantes, a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los números fríos y duros, ¿verdad? Yo acá había traído esta imagen y aquí se puede ver muy bien cómo la revolución ciudadana, esta es la base de Manta, no solucionó el problema de inseguridad. La base de Manta, la llamada base de Manta, ¿no? Que regrese los extranjeros. Todo este periodo es la base de Manta, no solucionó la inseguridad del país.
son engaños sociales. Que sí, desde que toma la Revolución Ciudadana logran disminuir los homicidios por cada 100.000 habitantes, llegamos a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, son las políticas públicas, son Estimada dotar a la policía asambleísta, de pero equipamiento. ahí le dirán posiblemente los detractores de que se bajaron los homicidios porque hubo los pactos con las bandas delincuenciales. ¿Qué contestar ante esto? Muchas gracias por esa pregunta. Es un poco un contrasentido. Es decir, el gobierno que mete a más de 20 líderes de bandas delincuenciales a la cárcel, resulta que es el culpable de lo que en este momento vivimos, porque eso dicen que lo que vivimos ahora es culpa del presidente Correa. Absolutamente falso. Es este gobierno, el gobierno de la Revolución Ciudadana, el que mete preso a las cabecillas, a los principales cabecillas de las bandas que en este momento han vuelto a azotar al Ecuador. Termino solamente con esta cifra. A partir de que se destruye la estructura de seguridad, a partir de que se destruye el Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, se elimina el Ministerio del Interior, se quita presupuesto a las cárceles del país, se quita la escuela de guías penitenciarios, ocurre esto, comienzan las masacres carcelarias y en este momento estamos pasando los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es la culpa del gobierno de Moreno y que el gobierno de Lazo no ha hecho nada. Entonces, decir que ahora la extradición de un narcotraficante, de dos narcotraficantes, va a solucionar el problema es venderle humo a la población, es un engaño social. No le mientan así al pueblo ecuatoriano. Y a este mal gobierno que nos ha mentido tanto, hay que decirle que no, querido César. Ahora, usted hacía referencia a México. Recién en estos días fue detenido el hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán. En la detención fallecieron 29 personas. Y sin embargo, México ha dicho que estaba cerquita de Estados Unidos. Podrían haberle empujado nada más y se iba a los Estados Unidos ya extraditado. Pero resulta que un juez de México para la extradición dice que hay que hacer todos los trámites de acuerdo al debido proceso. Hay los convenios internacionales, hay convenios bilaterales. Sin embargo, no es que es tan rápido coger a una persona, enviarle inmediatamente al país solicitante. Hay que cumplir con algunos requisitos. No es como ha dicho la asesora jurídica que inmediatamente estaremos expulsando ecuatorianos que han delinquido en otros países. Querido César, están haciéndole creer a la población que con la extradición van a mandar a 1.000 tiguerones a Estados Unidos, que con la extradición van a mandar a 2.000 choneros a Estados Unidos. Y eso es absolutamente mentira. No se puede engañar al Ecuador, no se puede engañar al ciudadano. Por eso esta consulta hay que decirle no. No es posible que el señor Lazo use esta consulta para mejorar un par de puntos en la confianza que le tiene el pueblo ecuatoriano que está tan alicaída, ¿no? No llega al 20% de credibilidad el señor Lazo y usa esta consulta para aupar un poco su imagen, eso es incorrecto. Por eso, señor Lazo, hay que darle un buen jalón de orejas y decirle no a su consulta popular y decirle póngase a trabajar, ejecute el presupuesto general del Estado que para junio del año pasado no llegaba ni al 50%. Se llevan el dinero del petróleo y del presupuesto general del Estado a bancos internacionales y no lo invierten en el pueblo ecuatoriano. Cuando hubieron políticas firmes para combatir la inseguridad, Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa, Ministerio del Interior, inversión en las cárceles del país, radares, inversión en radares, cuando hubieron todas esas políticas de fortalecer a la Policía Nacional, la inseguridad decreció y pudimos tener un país de paz. Llegamos a ser el segundo país más seguro de la región. El camino está expedito. No necesitamos consulta popular. No necesitamos gastar 20 millones de dólares que podrían estarse usando en medicinas para los pacientes de cáncer y los pacientes renales para cambiar la realidad. La extradición es una cortina de humo, es una mentira, es un engaño social. Asambleísta, en su experiencia, ¿usted cree que puede mejorar la calidad de asambleístas y la calidad de legislación teniendo menos número de asambleístas? Porque recordamos quienes ya estamos en los 50 años
recordamos que al inicio del retorno a la democracia eran pocos los que estaban en la Cámara de Diputados y había problemas de ponerse de acuerdo. Igual, cuando se fue al Congreso, pues usted recordará también que había esos bloqueos para que el presidente no pueda dar el informe. O sea, no había pues calidad en la legislación con menos representantes. Y ¿cuál será ahora la fórmula para que con menos asambleístas pueda haber esa calidad de legislación que están ofreciendo? Muchas gracias por la pregunta y voy a empezar por el final. Lo que pretende esta pregunta, al reducir el número de asambleístas, es muy grave, porque básicamente ataca la representación de las provincias pequeñas del país. Esto quiere decir que las provincias, en particular de la Amazonía, que en este momento tenían dos asambleístas, elegían dos asambleístas, tres asambleístas pasan a elegir solamente un asambleísta. Es decir, la representación de las provincias pequeñas del país, amazónicas, que además son las que también financian el presupuesto general del Estado con la extracción del petróleo, son mermadas en su representación. Y esto obviamente lesiona los derechos de esos ciudadanos amazónicos. Asimismo, la representación de las provincias de la Sierra Centro quedan mermadas. Yo había traído también este cuadro porque hay que hablar técnicamente, ¿no? Dicen ellos, hablemos técnicamente, hablemos con números. Creo que no se lo es. Se los leo aquí. Por ejemplo, Morona Santiago pasa de tener dos asambleístas a tener uno. Orellana de tener dos asambleístas a tener uno. Napo de tener dos asambleístas a tener uno. Pastaza de tener dos asambleístas a tener uno. Zamora Chinchipe de dos a tener uno. Bolívar de tener tres asambleístas a tener un asambleísta. Carchi de tener tres asambleístas a tener un asambleísta. Sucumbidos de 3 a 1. Imbabura de 4 a 2. Es decir, se lesiona la representatividad de nuestras provincias amazónicas y de la Sierra Centro, y se fortalece el bicentralismo. Esto quiere decir que ahora van a haber más asambleístas de Guayas y Pichincha. Volver al centralismo, querido César, queridos ciudadanos que nos ven, eso no es correcto. ¿Cuántos asambleístas se reducen con esta reforma? Unos 20 asambleístas. 20 asambleístas que realmente lesionan la representatividad, lesionan los derechos de los amazónicos, de nuestros ciudadanos de la Sierra Centro, y en particular, Richard, mira, yo creo que aquí hay una dedicatoria para los hermanos migrantes. Hay una dedicatoria para los hermanos migrantes porque de 6 representantes pasan ahora a tener 2 representantes. Los migrantes, que son los que nos envían cada año $4,200 en remesas. Eso es correcto. Por supuestamente reducir 15, 20 asambleístas. ¿Y eso mejora la calidad de la asamblea? Absolutamente no. No mejora la calidad de la asamblea. Eso es absolutamente falso. Los conflictos continuarán. ¿Qué mejora la calidad de la asamblea? Elegir bien. Elegir bien. Esos asambleístas que dieron el camisetazo, ¿verdad? A esos no volvamos a votar. A esos asambleístas que fueron mencionados por el mismo presidente de la República, que habían pedido dinero en efectivo por apoyar una ley del Ejecutivo. A esos asambleístas no volvamos a votar. Hay que elegir bien. Pero esta pregunta es otro engaño social, es otra mentira, es otra mentira. Bajo ese discurso, querido César, bajo ese discurso de que eliminemos lo que no funciona, ¿cuántos ministerios tendríamos que eliminar? Funciona el Ministerio de Transporte. La Secretaría de Corrupción nomás, pues, estimada asambleísta. Eliminemos la Secretaría Anticorrupción porque no funciona, bajo esa lógica de eliminar lo que no funciona, disminuir lo que no funciona. Deberíamos cerrar el Ministerio de Salud porque no hay medicinas en los hospitales. ¿Qué hace el Ministerio de Cultura? ¿Qué hace el Ministerio de Turismo? ¿Qué hace el Ministerio de Agricultura? No hacen nada. Cerrémoslo. Esa no es la solución. Hay que votar bien y no le podemos quitar representatividad a las provincias amazónicas, a los migrantes y a las provincias de la Sierra Centro de nuestro país. No podemos fortalecer el bicentralismo, querido César. Pasando a otra de las preguntas, se habla de que, bueno, primero que se va a cambiar la forma de elegir a los consejeros de participación ciudadana. La asesora jurídica del presidente de la República ha dicho que para que no vengan más curas tuares, porque eso nos ha traído los curas tuares, los carnet de discapacidad y todo lo demás.
pero justamente a los que se refiere la asesora, vinieron con la reforma del 7 veces sí, porque antes se elegía de otra manera a los consejeros. Con el 7 veces sí pasamos a la elección popular. Y fueron ahí que vinieron, o vino el señor Tuárez y también el señor Cruz, a los que hace referencia la asesora jurídica. Otra vez regresaremos a la elección anterior de consejeros de participación ciudadana que no les funcionó. Gracias, César. Dicen que el actual forma de elegir el Consejo de Participación Ciudadana no es correcto, pero lo elige el pueblo. Y como usted dice, esta reforma se da en la anterior consulta popular de Lenín Moreno, del 7 veces sí, que pasan a elegir los consejeros del Consejo de Participación a través de voto popular. A través de voto popular, el señor Tuárez, más allá de lo que pasó después, que son procesos que están en investigación, fue elegido por el pueblo, fue elegido por el pueblo y luego fue cesado por una Asamblea Nacional llena de morenistas y justamente de Creo. Ellos nos llevaron a este Consejo de Participación Ciudadana. Pero ahora miren lo ilógico que plantean, querido César. Plantean que la elección de más de 77 autoridades pase a un órgano que ellos dicen que está desprestigiado, que es la Asamblea Nacional. Y Otra reducido. vez, y una Asamblea Nacional reducida y que sea la Asamblea Nacional que elija a 77 autoridades. ¿Qué van a repartir ahora? Porque para que no se dé a cabo, para que no se destituya a los miembros del Consejo de la Judicatura, sabemos que repartieron notarías. ¿Qué van a repartir ahora para conseguir las elecciones de esas 77 autoridades? Entonces, volver a que esas elecciones de 77 autoridades vuelvan a la Asamblea Nacional es realmente grave, puede generar corrupción, ya ha ocurrido antes, y entonces vamos a volver a la asamblea del reparto. Eso no es correcto. Lo correcto era sacar estas designaciones a un órgano independiente como el Consejo de Participación Ciudadana, donde se fortalezcan las veedurías ciudadanas y la participación ciudadana. Nosotros vamos a seguir defendiendo a ese Consejo de Participación Ciudadana independiente para que justamente esas elecciones dentro de este organismo complejo que es el Consejo, que es la Asamblea Nacional, no esté pues, no pase por esta compra de votos, como ya lo hemos visto, y en algún momento el mismo presidente Lazo lo denunció. Usted hacía referencia a la pregunta principal o lo que le interesa realmente al gobierno, que es la pregunta 5, la de la elección de las nuevas autoridades. Pero aquí viene la trampa, tanto que solicita la señora o señorita Sichel, la trampa. La trampa es que si pasan la función de elegir a las autoridades de control a la Asamblea Nacional, no va a ser pues esta asamblea la que les elija, sino la asamblea que vendrá en el 2025. Es decir, la señora Diana Salazar se prorrogará en su cargo, los consejeros electorales igual, y todas las autoridades que están a medio elegirse, por ejemplo, el Contralor y otras más. Entonces, ahí está la trampa, quedarse con las mismas autoridades 2 años que le faltan de gobierno a Guillermo Lazo. Eso es algo que tiene que saber la ciudadanía, que si se aprueba esta consulta popular, todas las autoridades de control son prorrogadas en funciones, que es lo que quiere el presidente Guillermo Lazo, continuar con las mismas autoridades que no lo fiscalizan, que no lo supervisan y que le permiten que no se investigue inclusive algunas denuncias de casos de corrupción. Esa es la trampa. Por eso a la consulta popular en general hay que decirle que no, porque es un engaño social, es una mentira más. Ya el presidente Lazo en su campaña para llegar a la presidencia nos dijo que en 100 minutos que en 100 minutos dijo que iba a arreglar el país, dijo que iba a eliminar el CENESID, dijo que iba a aumentar los cupos, dijo que iba a crear 250.000 empleos por año. Nada de eso cumplió. Esta es una mentira más. Luego nos dijo que si aprobábamos la ley de uso progresivo de la fuerza, íbamos a solucionar el problema de inseguridad. Luego dijo que si aprobábamos la salida de las Fuerzas Armadas a apoyar a los policías, solucionábamos el problema de seguridad. Ahora dice, por favor, voten sí a mi consulta popular. Es un engaño social más. Por eso a Lazo hay que alarle la oreja
y hay que votar no en esta consulta popular porque lo que quiere es tener autoridades de control que no lo investiguen. Pero el problema, estimada asambleísta, es que se ha estigmatizado a aquellas personas que nos hemos pronunciado abiertamente por el no. Se dice que somos amigos de los narcotraficantes, que estamos apoyando a la narcopolítica. Hoy se crea una trama de que hay candidatos que están siendo financiados por el narcotráfico. Sin embargo, no se dan nombres, se lanzan nombres al azar, pero las investigaciones, ¿dónde están? Debería haber una fiscalización a los consejeros nacionales electorales que no han hecho una investigación para calificar esas candidaturas. O qué es lo que estamos, o qué es lo que estamos viviendo en este momento, una narcodemocracia. ¿Qué es lo que está pasando, estimada asambleísta? Mire, esta es una manera incorrecta, yo diría que hasta inmoral de hacer política, ¿no? En medio de una campaña electoral, decir que hay ciertos candidatos que tienen vínculos con el narcotráfico y que recién presentaron ese famoso grupo de asambleístas que se ha denominado anticorrupción, que recién presentaron esa noticia criminis a la fiscalía, ni siquiera ponen la denuncia, sino es una noticia criminis, intentando que esos golpeando las candidaturas es incorrecto. Ellos lo que están haciendo es tomando recortes de periódicos para querer empañar esas candidaturas. A mí eso me parece incorrecto. Se ha hablado de inclusive narcopolíticos, pero a la hora de pedir los nombres en firme, eso no existe. No hay denuncias ni del mismo presidente Guillermo Lazo, ni del mismo ministro del Interior, ni de los asambleístas. Toman recortes de periódico y eso es lo que presentan a la fiscalía. Nosotros hemos dicho que se investigue todo lo que se tenga que investigar, pero decir que quien está por el no apoya a los narcotraficantes, primero es antidemocrático. Vulnera el derecho de los ciudadanos ecuatorianos a tomar una postura. Yo diría que hasta insulta la inteligencia de los ecuatorianos, porque los ecuatorianos pueden tomar las 8 preguntas y darse cuenta que en realidad ninguna de ellas sirve para cambiar la situación del país. Es una tomadura de pelo, es un engaño social. Entonces quieren presionarnos a votar de una manera cuando los ecuatorianos podemos analizar y podemos reflexionar sobre cómo votar. Entonces, en principio, querido César, rechazar esa campaña maniquea del presidente Lazo, ¿verdad? De presionar a la gente. El que está por el no es narcotraficante. Y la ciudadanía le ha respondido, querido César, la ciudadanía le ha respondido con mucha fuerza. No somos narcotraficantes y vamos a votar no, porque usted le ha mentido continuamente al pueblo ecuatoriano y esta consulta popular es un engaño más, es una trampa más, son mentiras y mentiras y mentiras y por eso hay que decirle no a Guillermo Lazo. De parte de ese grupo legislativo que se hace llamar anticorrupción, o leíamos en un Twitter a la asambleísta Sofía Sánchez que, refiriéndose a este entramado de corrupción que ha denunciado el portal La Posta, ella dice que no es noticia nueva porque ellos ya han enviado la documentación a la embajada americana. Eh, ¿Es la embajada americana la que juzga en este país o es la fiscalía? Es una pena que haya asambleístas que vayan a reportarse a embajadas extranjeras, ¿verdad? Eso es un error. Lo que correspondía era ir a la fiscalía y poner la denuncia en la fiscalía. Pero este grupo autodenominado anticorrupción, veo por redes sociales que el día de ayer se ha reunido con el presidente Lazo para intentar ya no eliminar la tabla de bandas de consumo de drogas, pero miren ahí, reunidos con el presidente Lazo y no le preguntaron sobre este caso, sobre este nuevo caso de corrupción. De eso no hablaron con el presidente Lazo. Si son tan asambleístas anticorrupción, ¿por qué en ese momento no aprovecharon para pedirle un pronunciamiento al presidente Lazo sobre la denuncia que hace este medio digital, La Posta, sobre el reparto de las eléctricas, ¿verdad? Ahí ellos callaron, ahí no trataron ese tema, el famoso grupo de asambleístas anticorrupción. Es una pena. Totalmente. Estimada asambleísta, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca de Hoja de Ruta. Estaremos conversando. La campaña por el sí y por el no recién ha empezado y tendremos o veremos más debates sobre el tema. Así que la invitación está hecha para un nuevo espacio aquí en nuestro noticiero. Le dejo con el mensaje final a la ciudadanía que nos está escuchando.
Gracias, querido César, por este espacio. Un abrazo a todos los que están conectados en Hoja de Ruta. Aquí hay que evaluar, decía yo al inicio de mi intervención, por qué estamos abocados a este referéndum. Y el único motivo es que el señor Lasso está tan alicaído en la credibilidad que le tiene el pueblo ecuatoriano que necesita una boya para mejorar su credibilidad. Y no es correcto gastarse 20 millones de dólares para mejorar un par de puntos en la credibilidad que tiene el presidente Lasso. Entonces, al presidente Lasso, que nos ha mentido tanto, que no le ha cumplido a los estudiantes universitarios, que no le ha cumplido a los pacientes renales, que no le ha cumplido a los pacientes con cáncer, que no ha intervenido las carreteras del país, que no cumplió con generar empleo. A ese presidente Lasso que le ha dicho no al pueblo ecuatoriano, también hay que decirle no. Hay que darle un jalón de orejas votando no en esta consulta popular porque es un engaño social, porque es una nueva trampa, es una nueva mentira del señor Lasso, también obviamente para quedarse con autoridades que no lo investiguen y que no lo fiscalicen. Y eso el pueblo ecuatoriano no puede permitir. Hay que decirle, ya no, presidente Lasso, ya no, tú ya nos mentiste mucho, ya no creemos en ti y hay que votar no. No podemos volver a cometer el error del 7 veces sí, que significó un descalabro en el país. Eso, querido César, y un abrazo para todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias, estimada asambleísta. Le enviamos un abrazo desde acá, desde Hoja de Ruta, y continuaremos conversando sobre este tema, la consulta popular que quieren hacernos votar a la mala, porque nos quieren obligar, jugando con nuestra inteligencia, indicando que quienes están por el no están apoyando a la delincuencia organizada, lo cual no es cierto y debería ser tratado como una infracción electoral, pero si tuviéramos jueces electorales probos, lastimosamente no es así. Estimada asambleísta, nuevamente muchísimas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Nosotros regresamos luego de este corte con las noticias deportivas. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad. Contenido